mi amada, en su familia y en todo lo que usted haga, sea el Espíritu Santo de Dios guardándola, guiándola, sosteniéndola. Que bendiga su matrimonio en el nombre poderoso de Jesús. Que continúe intercediendo siempre con unción y poder en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, pues el día de hoy vamos a continuar. Estamos en el libro de Números, capítulo 14. El libro el capítulo donde pudimos ver la rebelión de los israelitas cuando se rebelaron, y por tal revelación que tuvieron contra Dios, entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué sucedió? Sucedió que al ellos rebelarse contra Dios, entonces Dios condenó la estadía de ellos, que solo iba a durar unos 40 días, duró 40 años. Y la generación que se rebeló contra Dios, entonces murió en el desierto, pereció en el desierto, se quedó. Todo eso lo vimos. Eso está en el capítulo 14. Haga siempre memoria de eso. Ahora bien, vamos a ver, aquí tengo algunas notas que yo le quiero compartir para los que ya lo leyeron y quizá quieran hacer un repaso, ya que vamos a continuar con el capítulo 15 el día de hoy. Dice que al escuchar el reporte de los 10 espías, la congregación gritó, lloró, y toda la congregación aquella noche se quejaron contra Moisés y Aarón y desearon haberse muerto en Egipto o en el desierto. Con su actitud solo estaban demostrando su enorme ingratitud con Dios y sus siervos. Después quisieron designar a otro líder para regresar a Egipto. Oiga eso. Después que Dios hubo obrado tantas maravillas para sacarlo de aquella servidumbre, ahora querían volver atrás. Sucedió que Caleb y Josué rasgaron sus vestidos y reprendieron al pueblo por su rebeldía y trataron de levantar el ánimo del pueblo con palabras llenas de fe en Dios. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es uno de los textos ícono de este capítulo. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena, en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Bien, quiero mencionarle unos puntos sobre lo que es la intercesión. Jehová se enojó mucho con el pueblo al ver la incredulidad y amenazó con destruirlo con mortandad. El pueblo fue amenazado con la destrucción. Una vez más, Moisés intercedió ante Dios por el pueblo. Su defensa se basó en la reputación de Dios y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de las cuales había jurado, los mató en el desierto. Por otro lado, apeló a la eterna misericordia de Dios. Dios escuchó la intercesión de Moisés y no los mató. La defensa que utilizó Moisés para
interceder por el pueblo fue la reputación de Dios. Esto nos enseña que en el momento que usted y yo vamos a interceder, tenemos que acudir siempre a los atributos de Dios. Cada vez que vamos a interceder por alguien, digamos, oramos, Señor, por tu misericordia, por la misericordia que tú expresaste que tiene en tu palabra, Señor, que eres lento para la ira, eres grande en misericordia. Estos son claves que nos enseñan este capítulo para aprender a interceder y nuestra intercesión sean escuchadas. Vemos también en el punto número 3 el perdón y el castigo. Perdón y castigo, porque aunque cuando Dios perdonó la vida del pueblo, dice, no los dejó sin castigo, de acuerdo a la insolencia con la cual hablaron contra Dios. Así fueron castigados, desearon regresar y morir en el desierto, y su deseo les fue concedido. Todos los adultos de 20 años arriba que fueron testigos de las maravillas de Dios y que aún así murmuraron contra Dios, recibieron la sentencia de morir en el desierto. Así también, conforme al número de los días que reconocieron la tierra, así sería el número de años que andarían en el desierto. Hasta que toda la generación muriera, 40 años, un año por cada día. Pero los 10 espías malvados e incrédulos murieron de una plaga de manera inmediata delante de Jehová. Sin embargo, Jehová hizo una excepción con Caleb y Josué. Vivirán y entrarán a la tierra prometida por haber sido fiel. De igual manera, los niños que tenían de 20 años hacia abajo. Todo esto lo aprendemos aquí. ¿Qué vemos? Vemos a un Dios que castigó a este pueblo, que se rebeló contra Dios, pero también vemos que lo que ellos anhelaron, Jehová se lo concedió. ¿Qué le concedió? Ojalá nosotros haber muerto. Jehová le dijo, ok, cuando Moisés y Caleb, Josué, Aarón interceden delante de Dios, Jehová decide no aniquilarlo como mató a los espías, porque era una plaga que le iba a caer a todos ellos. Dios decide, lo voy a dejar en el desierto, se van a quedar. Ahora la condicionante de todo es que ellos no entrarán a la tierra prometida. ¿Quiénes no iban a entrar? Los que habían visto el poder, la maravilla, la gloria de Dios. Josué y Caleb no entraron en esta gracia a una buena actitud. Tuvieron actitud positiva. Ellos siempre creyeron, se mantuvieron firmes. Aunque los demás espías habían enumerado los grandes, que eran estos gigantes, los amalecitas y los cananeos, tierra que traga a sus moradores. ¡Wow! ¡Uf! Josué y Caleb no se llevaron de esto, sino que decidieron confiar en Dios. Y esto Dios lo premió. Así que Dios siempre va a premiar la confianza. Mientras tú y yo mientras tú y yo nos mantengamos siempre confiados en todo el proceso que tú estés pasando, que tú estés viviendo, mantente confiado, no deje de creer. Cree, óigame, siga creyendo. Amén. Punto número 4, que esa es la última parte, que creo que fue la que nosotros dejamos para poder leer. Si alguien, lo voy a poner que alguien me lo pueda leer. No lo voy a poner en el audio. Si me puede Amén, alguien. yo puedo, yo puedo. Ok, el versículo 39 al 45, por favor. Amén. La derrota en Horma. Como yo no estaba, voy a decir que la palabra de
Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y no, y se levantaron por la mañana y subieron a a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar el cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Ujú. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Mm. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Por qué el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada? Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amén. Amén. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que vemos en esta parte, porque un día vamos a hablar sobre el pecado de la obstinación. El pecado de la obstinación. Pecado de la obstinación. Pero está bien. Simplemente vamos a mencionar lo que está pasando aquí. Aquí está pasando que Moisés, bueno, déjeme darle el resumen de esta parte. Dice acá, el pueblo reconoció su pecado y a la mañana siguiente se levantaron dispuestos a tomar la tierra. Imagínese usted, ellos vienen, saben que Dios es un Dios perdonador, un Dios de misericordia. Ellos ven que Jehová expresa su enojo contra ellos. Ellos dicen, bueno, me voy a arrepentir, la tierra queda cerca, vamos para allá. Pero ellos no saben que Jehová ya se ha apartado de ellos. Moisés lo pone claro y le dice, escuchen bien algo por si ustedes no saben. Aunque ustedes se han arrepentido de su pecado, Jehová decide dejarlo vivo, pero él se apartó de ustedes. Se apartó. Pero bien, dice, a pesar de la advertencia de Moisés de no subir, pues Jehová ya no estaba con ellos, no escucharon, sino que se obstinaron en subir. Mire, déjeme nada más darle un resumen breve de lo que es la obstinación. La obstinación es una actitud o comportamiento caracterizado por la resistencia a cambiar de opinión o posición, a pesar de evidencia o argumentos contrarios. Una persona que se obstina en algo sabe que ya no tiene opción, pero se obstina a pesar del conocimiento. Moisés lo pone claro al pueblo y le dice, Jehová no está con ustedes. Así que el ellos saber que Jehová no estaba con ellos era suficiente para no continuar. Eso fue lo mismo que le pasó a Saúl. Eso fue lo mismo que le pasó en un momento a Sansón. Pero bien, dice que a la advertencia de Moisés,
ellos se obstinaron en subir y fueron derrotados. Los amalecitas y cananeos lo hirieron y persiguieron hasta Horma. Primero no quisieron tomar la tierra cuando contaban con el apoyo de Jehová, y luego quisieron tomarla con sus propias fuerzas. Esperaban que aunque habían pecado, Dios le daría la tierra, pero ya había perdido la oportunidad y solo le restaba aceptar los designios de Dios. Eso pasó con este pueblo en este capítulo. Bien, vamos a continuar, no me voy a detener ahí, pero solo lo quise traer de manera, porque esa parte creo que era muy importante poderla tocar. El pueblo, cuando Moisés le da el veredicto de parte de Dios, ellos se obstinaron en continuar, pero Jehová le demostró a ellos que ya él no estaba y por eso cayeron a espada. Ok, hoy el capítulo que tenemos de lectura es el capítulo 15. Nosotros lo vamos a leer. Recuérdese siempre, mi amado, que lo que nosotros hacemos acá es una lectura de la Biblia. Estamos haciendo una lectura comprensiva. Yo quisiera que por favor, dentro de su posibilidad, nos vamos a tomar si acaso unos 10, 15 minutos y terminamos. Pero yo voy a poner el capítulo. Póngale atención, por favor, a la lectura, porque va a ser en audio para que usted y yo podamos entender. Hay cosas que si usted no la entiende, usted la puede anotar y al final hacer la pregunta. Pero si prestamos atención a la lectura de manera comprensiva, si hacemos una lectura comprensiva, y le damos seguimiento y usted no se va de ahí, yo quisiera que usted se quede ahí, no suelte el teléfono, la iPad, la computadora, por un par de minutos, que de esa manera usted y yo vamos a poder entender la escritura. Quiero saber, ¿están aquí conmigo? Sí. Amén, amén. 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 Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mis amados. Pues entonces voy a empezar con la lectura. Estamos en el capítulo 15. Amén. Nos fuimos. Capítulo 15. Leyes sobre las ofrendas. Se escucha, quiero saber. ¿Lo pudieron escuchar? Amén. Capítulo 15. Leyes sobre las ofrendas. Leyes sobre las ofrendas. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino, para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite, y de vino, para la libación, ofrecerás la 3ª parte de un hin, en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino,
Para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros, y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitare entre ellos. Una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Lapidación de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto. Ok. Hasta ese punto es bueno. Quiero saber antes de pasar ahí, ya que vamos a estar mirando dos cositas más y ahí terminamos. Pero quiero saber si hasta ese punto se entendió todo lo que está leyendo, si tiene alguna pregunta. Amén, ya yo lo había Claro. escuchado, ¿no? 2 veces, ayer me puse a escucharlo ya. Ok. ¿Algo le llamó la atención? ¿Tiene alguna duda con relación a algo de lo que menciona esa parte hasta donde llegamos? Hasta ahora no. Ok. ¿Sabe lo que es el pecado por yerro? Claro, me imagino que, o sea, no es lo que entendemos todos terrenalmente. ¿Qué usted entiende? El pecado, o sea, si yo mato a alguien, ¿no?
con armas de fuego, ¿no es? No. Oh, ok, ¿Alguien, pues alguien más sabe lo que es el pecado por hierro? Se está refiriendo a lo de que al que a hierro mata hierro no, y yo creo que eso fue lo que interpretó Raiza. Mm, ok, no. Bien, perfecto. Déjeme entonces explicar ese punto. Por eso, bien. Ok, aquí está hablando, lo primero que vemos en el capítulo de arriba, vemos las leyes sobre las ofrendas. Eso es lo que estamos mirando. Estamos mirando es la ley que ya estaba y Jehová se la está rectificando. La ley de la manera en la que ellos podían ofrecer las ofrendas, dependiendo del tipo de ofrenda que ellos vayan a hacer. Dígase, habían ofrenda de paz, ofrenda por voto, y cada una de estas ofrendas tenía una ley que las regía. Por ende, cualquier ofrenda que usted iba a ofrendar, tenía que hacerlo según la ley que ya Dios había establecido. Ahora bien, cuando un hombre cometía un pecado, los pecados eh, tenían cierto, vamos a decir, habían ciertas leyes que regían el pecado que la persona cometía. Y en este exactamente, o sea, caso, dependía el pecado que una persona cometía, de eso dependía lo que iba, o sea, cómo iba a ser un holocausto, ¿no era? eh, bueno, en parte sí, pero en el contexto que está hablando, no. Ok, Déjeme poderle explicar y para poder entender, porque hay veces le introduzco, pero después le voy a dar el detalle. Por ejemplo, en este punto en el cual está hablando de una persona que comete un pecado. Hay dos maneras de que una persona puede cometer pecado, y es el pecado por yerro o un pecado que usted cometa de de manera voluntaria, a sabienda de todo lo que usted está cometiendo, valga la redundancia. Dígase, si usted está haciendo algo y usted sabe lo que está haciendo, cometió un pecado. Yo mentí, pero yo sabía, yo lo premedité. Yo premedité que yo iba a mentir. ¿Ok? Y el pecado por hierro, vamos a hablar del pecado por hierro para entender. El pecado por hierro se refiere a la falta o el error de manera involuntario que se comete sin intención de desobedecer a Dios. Cuando esa persona cometía un pecado por hierro, entonces lo que dice el texto, según lo que hemos estado leyendo, por ejemplo, si nos vamos al versículo 21 no, déjame ver, el 22. Voy a leer desde el 21. Dice, de las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando erraréis y no hicieres todos los mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os mandó por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación, ¿qué va a hacer? Dice que ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley y a un macho cabrío en expiación. ¿Qué está hablando? Jehová Dios no es un Dios verdugo que sabe que tú cometiste un error, sabe que tú eres humano, sabe que tú no querías cometer el pecado. Ahora, porque caíste en el pecado, cometiste el error, Él no te va a condenar si tú te arrepientes.
Entonces, eso es lo que Jehová le está hablando. Y primeramente le habla del pecado por yerro, el pecado involuntario, la falta que usted no quiso cometer. Entonces le dio la opción de ofrecer un sacrificio y este sacrificio iba a expiar el pecado. Y dice, y todo se iba a hacer conforme a la ley. Es decir, el hombre no podía ir y ofrecer él el sacrificio, tenía que ir al sacerdote, el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado. ¿Por qué? Porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y dice, y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que morare entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Dígame que lo entiende mejor ahora. ¿Lo entiende mejor ahora? El pecado por yerro. Amén. Hermana Raiza, lo demás, Bunny. No, yo estoy pensando aquí que me gustaría que usted me dé como otro ejemplo, porque usted dijo que el pecado por hierro es el que Pecado cometemos, involuntario. pero involuntario, que no es a propósito, ¿no? Exacto. Pero que cuál es ese pecado, porque, Ok, por ejemplo, si le voy a poner un ejemplo. Usted no lo voy a llevar allá al pueblo, porque lo va a traer aquí. Usted va manejando en su carro, se metió una gente en su carro, usted lo mató sin querer, usted no lo hizo a propósito, usted fue y lo mató en el carro, pero usted no, esa persona se muere, pero usted no fue que no fue que usted la quiso matar, fue en el accidente, ¿verdad? No fue premeditado, usted dice. No fue premeditado, exacto. Imagínense que usted se quedó dormida, o pasó la luz en rojo, cometió un error, una falla, ¿ok? Ese pecado tenía perdón siempre y cuando usted iba y ofrecía un sacrificio para ser perdonado. O sea, usted iba hacia un sacrificio de expiación. En este tiempo, lo único que se hace es ir a Jesús, porque Jesús es el que expió el pecado de toda la humanidad, ¿verdad? Amén. Entonces, pero en ese tiempo para ellos tenían que ofrecer un sacrificio en expiación y el sacerdote entonces rogaba por aquel hombre o por el pueblo y eran perdonados. Amén. ¿Lo entendió ahí? Muchísimas gracias. Yes. Yo diría en mi lenguaje, que son pecados que el que uno hace inconsciente y el que uno hace conscientemente. Exacto, de ese vamos a hablar ahora, del segundo. Me adelanté. Sí, vamos a hablar ahora del pecado. Estamos hablando primero del por yerro, según lo que dice el texto, que le quise hacer la pregunta para no dejar pasar eso por alto, que a veces vemos términos y lo podemos confundir. Entonces él está hablando específicamente del pecado por yerro, es aquel que usted comete por ignorancia o de manera involuntaria. Y por esto ellos tenían esa opción. Ok, dice el texto, el 30 decía, más la persona que hiciere algo con soberbia. Oiga lo que dice esto. La persona que hiciere algo con soberbia. Lo están mirando junto conmigo el texto. Versículo 30. Bien. Así el natural como el extranjero, o sea, el judío de nacimiento o aquel que haya llegado y se haya hecho judío. Ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo. Se fija que hay dos condiciones, dos cosas diferentes. Aquel que pecó por yerro iba y ofrecía un sacrificio por su pecado y le era perdonado. Pero el que pecó de manera soberbia, sea judío o extranjero,
esa persona iba a ser cortada de en medio del pueblo. Por Pero ¿cómo así que cuanto tú, el que pecara por soberbia? Pero ¿cómo así? ¿Quién peca ok, por lo voy a soberbia? explicar, lo voy a explicar. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Ok, el que peca por soberbia, la soberbia es un sentimiento de superioridad. Dígase que Sí. Dios puso una ley para que usted la cumpla y si usted dice yo no la voy a cumplir, es porque usted se siente superior a Dios o superior a la ley que Dios puso. Quiere decir una persona orgullosa, excesiva, que lleva a menosprecio a los demás, a considerarse mejor Ok. que ellos. Una persona que es soberbia, es orgullosa, tiene falta de humildad, es autocomplaciente, se complace a sí mismo, busca la manera de sentirse él bien. Entonces, lo que Dios está diciendo es que la ley que él estableció, si después que Dios te dijo a ti lo que tú tenías que hacer y tú dices, yo no lo voy a hacer, entonces Jehová lo Atento cortaba. a mí. ¿Mm? Yo no lo voy a hacer atento a mí. Exactamente. La soberbia tiene en toda la Biblia usted va a ver que Dios Habla mucho la soberbia, sí. reprende al soberbio. Ujú. Dice Amén. Proverbio 16:18, la soberbia precede a la ruina. Amén, así es. Cuando una persona es soberbia, está diciendo que pronto la ruina le va a caer porque Jehová se aparta de él. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Dice, Primera de Corintios 13:4, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni soberbio. Amén. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la humildad es fundamental para el crecimiento. La soberbia puede llevar a la caída y la empatía y la comprensión son clave para las relaciones saludables. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que una persona que decide ser orgullosa, soberbia, y en su soberbia comete el pecado, va a ser cortado. No tiene chance de ir a pedir perdón. Dice que lo sacan, lo cortan, sal del pueblo. Dios lo sacaba. Amén. Amén. Eso es lo que habla este capítulo. Ok, voy a darle lectura. Déjeme ver, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, ya la última parte para no tomarle demasiado tiempo, se lo voy a dejar para mañana. Realmente quedan, déjeme ver, son como 6 versículos. Quiero saber, dígame usted, opíneme usted, dígame si entiende, si entendimos esa parte hasta donde leímos. Amén. Es más importante poder analizar los textos, el texto bíblico y poder extraer todo lo que el texto nos puede dar. Entonces, no sé si quiere dar alguna opinión, si tiene alguna pregunta todavía, alguna duda. Hermana Nina, no la siento. Hermano Jamison, María, Ana Luisa, Diana, everyone. María, No, everyone, no. no, menos Raiza, sí, menos Raiza, está bien. Yo le quiero decir algo. Sí. Usted sabe que yo llegué hasta aquí a un lugar nuevo. ¿Eh? He llegado a un lugar nuevo y donde me estoy congregando,
En conversación, porque no es que me lo han exigido, en conversación entre una hermana y yo y su esposo, me preguntan que en qué nombre a mí me bautizaron. Digo yo, son tantos años que yo, como tengo un chique borra, creo que fue en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, cuando me sumergieron en el agua. Que en la congregación, que en la congregación no creen